bueno, cosa de verlo, ¿no? Mauricio Morales, espero que esté a la altura cuando me lo enfoquen a él. Hola, Mauricio. No veo todavía a Rodrigo, pero aprovecho a saludarlo. En cualquier momento. No, es que en cualquier momento vas a estar impactado. Déjame describirlo. Polera roja, anteojos rojos con cuernos de reno, con orejitas de reno y adornos navideños y su gorro navideño. Parece un duende, básicamente. Te mando una foto. Es que vengo con el espíritu navideño, pero activadísimo. ¿En serio? Sí. ¿Y el mundo político está tan activado para esta Navidad como tú? Mira, yo diría que sí, porque lo que ha pasado en las últimas horas a raíz de esta polémica que se generó por todo el tema del reajuste al sector público podría haber dado para un conflicto mucho mayor del que tenemos ahora. No sé, yo creo que han peleado harto. Pero pensemos que tenemos un gobierno entrante, un gobierno que durante estas semanas se ha activado, al menos con su agenda, sobre todo con su agenda internacional, considerando que el presidente electo José Antonio Kast viajó hasta Ecuador para juntarse con el presidente Daniel Noboa a tratar temas relacionados con el crimen organizado. Por supuesto, recordemos que Ecuador es un país que tiene un grave problema relacionado con el crimen organizado y sobre todo con la tasa de homicidios que tienen, que es altísima. 9.000. Matías recién daba la cifra y eran más de 9.000, un número pero escalofriante. Claro, y ese es un tema que al menos al presidente electo le interesa mucho profundizar, considerando que una de sus principales promesas de campaña y por supuesto también para los primeros meses de instalación en el gobierno es precisamente combatir el crimen organizado. Uh-huh. Evidentemente la situación que tiene Chile en comparación a Ecuador es totalmente distinta. Pero con una salvedad quizás, Rodrigo, Uh-huh. que es que hay varias voces que hace bastantes años vienen anunciando o vienen más bien haciendo la prevención: miren para el norte, miren a Ecuador. Eso nos puede pasar a nosotros, claro. Pero como el cuento Pedrito del Lobo, parece que nadie les está creyendo mucho. Exacto, pero ¿por qué es interesante hacer la diferencia, Pau? Porque en el fondo, cuando José Antonio Kast viaja a Argentina, muchos en la oposición y algunos analistas también planteaban por qué va a Argentina, por qué se saca una foto con Milei, por qué de alguna forma trata de convertirse en una suerte de símil de Javier Milei, considerando que nuestras realidades son tan distintas. Entonces, claro, para no generar confusiones, en el fondo hay que tratar de precisar que lo que está haciendo José Antonio Kast en estos primeros días evidentemente es juntarse con mandatarios que tienen cosas en común, tanto a nivel, podríamos decir, de proyecto político como de ciertas problemáticas, pero con situaciones que son muy distintas a las que se viven en Chile y además con un estilo de gobernanza que va a ser muy distinto también a la de esos presidentes. O sea, obviamente estimamos que José Antonio Kast va a tener un estilo de gobierno distinto al de Javier Milei y también muy distinto al de Daniel Noboa, y por eso es importante hacer la salvedad. Pero ¿por qué te precisaba lo del espíritu navideño al comienzo? Porque si bien es cierto, este tema ha generado bastantes ronchas, me refiero al reajuste del sector público y esta llamada ley de amarre o norma de amarre que el gobierno plantea, que es una forma de fortalecer el empleo público, evidentemente tiene un trasfondo que tiene que ver con este compromiso de José Antonio Kast de hacer un Estado más eficiente y, ojo con esto, los despidos que se vienen también y las personas que van a salir de este aparato público. El gobierno... Sí, es que puede, porque claro, así como vamos... Es que ese es el detalle, porque primero hay que precisar que frente a este compromiso del gobierno que está contenido en esta norma de proteger de algunas maneras a personas que se encuentran en el sistema público, teniendo la obligación las personas de los servicios de entregar una justificación, un argumento detallado para que estas personas abandonen sus respectivos trabajos, en el fondo lo que está enviando es un mensaje al mundo de los trabajadores, pero no es algo escrito en piedra que evidentemente en el Parlamento va a tener luz verde, porque a todas luces no hay votos para eso. Y de hecho, tanto así que hoy día tuvimos dos precisiones por parte del Ejecutivo, una aquí en Radio Infinita por parte del ministro de Hacienda Nicolás Grau, que tratando de sacar todas las caricaturas y despejar el debate, lo esencial es que los puestos de confianza, los puestos políticos, los puestos de las personas, claro, el día 11 de marzo todas estas personas se van. O sea, para que no mezclemos peras con manzanas. Pero además, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, durante esta tarde en el Palacio de la Moneda, planteaba que, bueno, dentro de la discusión legítima parlamentaria que se va a dar dentro de las próximas semanas, obviamente que hay cambios que se van a dar, por lo cual se espera, o sea, ya se asume desde un comienzo que esta norma, que ya ha sido rechazada
por la actual oposición y por parte del oficialismo también, PPD o sea, en los pleno. partidos, claro, de la centroizquierda, no va a tener luz verde y eso evidentemente ya lo vamos a poder visualizar a partir del 5 de enero. Perdón, llegué tarde. ¿Ya explicamos? No se lo pierdan. ¿Ya explicamos las pintas? O sea, no se explican por sí mismas. No, o sea, sí sé que es Navidad, pero para explicar un poquito más por qué Rodrigo Sánchez está tan festivo y yo también me fui a caracterizar, Sí. tenemos la fiesta de prensa después de este programa y es temática Navidad. Así que sí, estamos en... Pero Pau, no te preocupes porque si tú no trajiste tu gorrito, tengo un gorrito Ay, también qué navideño para ti. Mira, hay Voy a gorritos poner para gorrito. todos. Mauricio, Gorro feliz para Mauricio todos. Morales, oye, primero aprovecho de saludarte. Sí, hola, Mati. Y segundo, voy a decirlo en lenguaje coloquial, perdónenme, estamos en 23 Dale nomás. de diciembre, me da lo mismo. El tete en el que se metió el gobierno con el tema de la indicación de la ley de amarre, al fin y al cabo, más allá de la discusión política, ¿repercute de alguna forma? ¿Es un tema oreja ciudadano en el contexto actual o no, a tu juicio? O sea, hay un dicho que dice, no me den, pónganme donde haya, Donde ¿cierto? haya, claro. ¿Cierto? Bueno, eso refleja muy bien lo que muchas veces realizan los gobiernos con sus respectivos militantes. Los militantes están esperando que los gobiernos los sumen a sus respectivas administraciones o burocracias y tratar de mantenerse el máximo de tiempo posible. Evidentemente que los cargos de confianza política por una cuestión de dignidad debiesen salir o debiesen renunciar el mismo día o el día antes a sus funciones. Pero lo que se está criticando ahora por parte de la UDI como oposición, la UDI ha asumido un protagonismo en estos últimos días de ataque hacia el gobierno del presidente Boric, mientras el presidente electo José Antonio Kast está tratando de hacer las gestiones con el fin de provocar o promover la reconducción de migrantes ilegales. La UDI ha dicho que hay una especie de o un intento de blindaje de los dirigentes sindicales, cuestión que no se relaciona directamente con esta ley de amarre que estábamos discutiendo recién, pero que sí podría tener cierto vínculo. Y hay dos puntos que están criticando, que el primero corresponde a que las labores sindicales cuenten como trabajo efectivo, y el segundo es que las reuniones de los sindicatos o de las asociaciones puedan ser en jornada laboral. Y si la jefatura no está de acuerdo, tiene que entregar un fundamento muy juicioso para aquello. Por lo tanto, lo que está viendo la oposición es que si no funciona esta ley de amarre para funcionarios públicos, por lo menos que funcione esta idea de fortalecer el sindicalismo interno en la burocracia estatal, que para la UDI claramente es una suerte de blindaje. Por lo tanto, son dos cosas en paralelo las que se están discutiendo. Y de hecho, como comentaban ustedes recién, esta ley de amarre de funcionarios públicos, curiosamente generó consenso en la oposición y conflicto en el oficialismo. O sea, de hecho, el diputado Jaime Araya señaló que esta era una especie de ley de despensa Del pituto, tal ¿cierto? cual. Sí, claro. Y la, entre comillas, amenaza o advertencia que se podría hacer en este punto para el gobierno entrante es que o aprueban alguna de estas dos cuestiones o hay movilizaciones una vez instalado el gobierno. Creo que por ahí podría ir el intento de la administración actual para presionar a los legisladores futuros oficialistas a aprobar algunas de estas dos cuestiones para evitar una movilización inmediata en el mes de marzo. Porque de lo contrario, ¿para qué el ministro Grau va a estar discutiendo estos puntos si es que sabe, como decía Rodrigo, que no están los votos necesarios para aprobarlo? Me parece que la segunda lectura que habría que hacer de aquello es cuán costoso podría ser para la actual oposición, futuro oficialismo, rechazar ambas cuestiones sin exponerse a movilizaciones internas. El oficialismo actual sabe que la derecha y la centroderecha le tienen pánico, terror y quedaron con un trauma producto de las movilizaciones. Entonces puede ser también que algunos legisladores se vean motivados a apoyar esto con el fin de evitar cualquier clase de conflicto interno que explote en el mes de marzo. Ahora,
recién el secretario general del PPD nos anticipaba que van a rechazar la indicación en el Congreso. O sea, pero además, después de lo que dijo Raúl Soto, que este es el último gran error del presidente Boric, y lo que recordaba Mauricio sobre Jaime Araya llamando la ley de defensa del pituto, o sea, sí, no. O sea, le puso hasta un nombre, si esto no era noticia, le puso un nombre marquetero. Ahora hay que visualizar lo útil que ha sido esta discusión, no solamente para que la oposición, futuro oficialismo por supuesto, se ubique de alguna manera en relación a un punto de vista sobre este debate, sino que también para que el actual oficialismo vaya dando señales en relación a cómo van a actuar cuando sean oposición. O sea, tenemos claro que lo que se ha convertido en los últimos días en una suerte de debate de formas en relación a ser oposiciones duras o ser oposiciones blandas en relación al gobierno de José Antonio Kast, en gran medida se va a medir sobre la distancia o cercanía que tienen los partidos actuales del progresismo, del oficialismo, con la figura del propio presidente Gabriel Boric. O sea, tenemos un Frente Amplio y un Partido Comunista y a un sector del PS también que de alguna manera ve que esta medida está bien implementada o que desde su base está bien propuesta. Mientras que los partidos de la centroizquierda evidentemente están tomando una distancia sideral en relación a este tema. Y para cerrar, Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú. Sí, pues tampoco le gustó nada. Bueno, el menos frente amplista de los frente amplistas. Exactamente, el menos frente amplista de los frente le ganó el título al presidente Boric en ese sentido. Exactamente. Bueno, él se opone rotundamente a lo que está ingresado en este reajuste. Oye, quiero cambiarles de tema y volver a un debate que no solo hemos tenido nosotros al aire, sino que también me imagino que están teniendo en el Partido Nacional Libertario durante estos días, que es si sumarse o no al gobierno. Y no solo si sumarse o no al gobierno, sino derechamente con esto tener presencia en el gabinete. Está la tesis Morales de que al Partido Nacional Libertario la verdad no solo no les debería interesar, sino que les conviene poco ser fusible, claro. El ingresar al gobierno, porque la gran duda en este minuto es si se suma, por ejemplo, el mismísimo Johannes Kaiser. El tema es que con la expertise, la carrera que tiene Johannes Kaiser, uno entiende que se sumaría a un ministerio político. Y los ministerios políticos son malos lugares para lanzar candidaturas eventualmente presidenciales o para tener mayores aspiraciones. No son ministerios de buenas noticias, Mauricio Morales. Lo tiene que pensar muy bien el Partido Nacional Libertario, porque acá pasan varias cosas que son muy curiosas. El Partido Nacional Libertario apoyó con todo, era razonable que lo hiciera, a José Antonio Kast en la segunda vuelta y adicionalmente tuvo hasta un evento de celebración propio para, valga la redundancia, celebrar el triunfo de José Antonio Kast. Eso es lo primero. Lo segundo es que parte importante de los nacionales libertarios vienen precisamente del Partido Republicano o de algún otro partido de centro derecha. El problema es el siguiente, el dilema a resolver es el siguiente para el Partido Nacional Libertario. Ellos lo que quieren, como lo comentábamos ayer, es dar una pelea, ¿cierto? Dar esta pelea de la famosa batalla cultural, y ahora se dieron cuenta de que el gobierno del presidente electo José Antonio Kast parece que no quiere dar esa pelea, sino que se va a concentrar en las 3 emergencias que ha definido. Sin embargo, los partidos políticos son asociaciones colectivas. No son solamente los dirigentes, los ex candidatos presidenciales, ni los diputados o senadores electos. Hay una militancia detrás. Esa militancia del Partido Nacional Libertario totaliza al 30 de noviembre de este año 50.256 miembros. ¿Sí? ¿Qué podría pasar si es que el Partido Nacional Libertario se resiste a formar parte del gobierno? Y eso implicaría que ninguno de sus militantes pudieran acceder a algún cargo de la administración pública. Lo que eso podría generar en la militancia, no lo estoy viendo desde arriba, lo estoy viendo desde abajo. Desde lo que buscan pega, digámoslo, es fácil. Exactamente, tú lo expresaste mucho mejor que yo. O sea, la ilusión por eso partí diciendo que eran asociaciones colectivas. Una de las aspiraciones que tienen los militantes al entregar parte de su tiempo al partido político o a formar el partido político es precisamente que en algún minuto exista una recompensa. Y esa recompensa, desde una lógica racional, es acceder a algún cargo, a algún puesto que le permita a ese militante recibir sueldo desde el aparato público, es decir, el sacrificio tiene que ser recompensado. Esto bien lo podría no leer la directiva del Partido Nacional Libertario alegando que ellos están en una discusión ideológica.
Pero las bases militantes, no vaya a ser cosa que las bases militantes del Partido Nacional Libertario presionen a la directiva para entrar, a lo mejor no con un cargo como ministro, subsecretario, sino que en la burocracia estatal misma, y eso va a calmar muchísimo las aguas internas del Partido Nacional Libertario. Alternativa B es que los militantes del Partido Nacional Libertario se aburran, se vayan del partido y vuelvan a republicanos o a algún otro, que sí los vea como agentes válidos y susceptibles de recompensa. Si así es como funciona la actividad política, muchas veces tenemos una visión romántica. ¿Quién tiene una visión romántica, Mauricio Morales? De los militantes, que los militantes se dejan llevar por ideas, por pasiones, y eso me parece que está muy bien. Ahora, cuando llega el momento de los que hubo, es decir, cuando se logra ganar el gobierno, esos militantes tienen el legítimo derecho a aspirar a algún cargo de la administración público-estatal. De lo contrario, lo que van a percibir esos militantes es que todo su esfuerzo no valió la pena y que por un capricho de la directiva, ellos no van a poder acceder a un buen puesto de trabajo. Ese es el gran dilema que tiene hoy día el Partido Nacional Libertario. Ahora, lo mejor quizás de todos los mundos, Rodrigo Sánchez, sería ingresar al gobierno y por ende a la administración pública durante los próximos 4 años, pero mantener a Johannes Kaiser alejado de la primera línea y el gabinete. Lo digo por el tema fusible, ¿no? Hay pocos ministerios que son una buena plataforma para una eventual carrera presidencial. Desarrollo social, uno a veces piensa en el sentido de que a diferencia, bueno, hubo muchas crisis durante este gobierno, ¿no? Pero sí, en algunos casos puede ser un ministerio de buenas noticias y Johannes Kaiser no califica dentro de esa lógica, ¿no? No tiene como la personalidad de ser la cara amable del gobierno. Entonces uno pensaría que lo podrían considerar para ministro de Seguridad, para ministro de Defensa, para ministro del Interior. Ninguno de esos cargos son particularmente pocos desgastantes. Entonces, quizá el mejor de los dos mundos es que entre el Partido Nacional Libertario, pero Johannes Kaiser se mantenga como justamente el presidente de ese partido y no como un ministro. ¿Tú recuerdas cuando en los 90, en los 2000 Obras Públicas era como la cartera cotizada? Vamos recortando cintas, vamos inaugurando infraestructura? Bueno, eso también se fue diluyendo con el tiempo. Yo diría que hoy en día no hay ningún ministerio que no esté en riesgo de tener un gran incendio en algún momento de alguna administración. Yo me imagino que el ministro Montes en ningún momento pensó cuando aceptó ser ministro de Vivienda, que es un tema que le apasiona, que iba a tener el caso Fundaciones a mitad de camino y que eso evidentemente iba a empañar en gran medida en la agenda, que era bastante difícil, que tenía con el tema del Plan Nacional de Emergencia Habitacional. Bueno, en este caso hay que visualizar que la estrategia, al menos para los libertarios, está clarísima. O sea, lo que ha trascendido por parte de integrantes militantes del partido, los mismos cercanos, los hermanos de Johannes Kaiser, estamos hablando de la senadora Kaiser, la senadora electa y también su hermano Axel Kaiser, ambos han planteado que no ven con buenos ojos que Johannes se integre a la primera línea del gobierno o en un cargo que eventualmente podría terminar transformándose en un cargo fusible. Además, de todas maneras, si él sigue siendo presidente de la colectividad durante estos años, su nombre va a seguir resonando, su opinión va a ser escuchada, los medios de comunicación evidentemente van a ir a Johannes Kaiser cuando se trate de abordar algún tipo de votación polémica, donde el Partido Nacional Libertario tenga algún matiz con los republicanos. Entonces, problemas de agenda probablemente no va a tener, y va a ser una posición cómoda estar criticando desde afuera al gobierno de José Antonio Kast, con quien hoy en día tiene muchas coincidencias, pero todo indica que esta articulación de partidos que van a colaborar con el gobierno de Kast, porque hoy día no podemos hablar de una coalición como tal, de hecho, al interior del Partido Republicano algunos miran con distancia que se forme una coalición, es más bien Chile Vamos que está empujando una coalición con los republicanos. Ellos hablan más bien de un sistema de colaboración de partidos con los republicanos, evidentemente, como el partido central, pero en cuanto a repartición de cargos, darle protagonismo obviamente a Chile Vamos y darle espacio también a los demócratas y a los amarillos, porque evidentemente también desde el punto de vista simbólico fueron una contribución a esta postal final de José Antonio Kast con partidos que en su momento, recordemos, votaron por el no en el plebiscito contra Pinochet. Entonces, todo esto son ingredientes importantes que dentro de este difícil equilibrio que tiene que lograr el presidente electo lo vamos a empezar a visualizar a partir del día 15 de enero, que es el deadline de alguna forma que se han puesto ellos, claro, para conocer los nombres. Recordemos que además de ese deadline, me imagino, José Antonio Kast va a tener que
tener más o menos su gabinete ya conformado, anunciado, porque después se va a tomar unos días también para descansar, según leímos en Puerto Varas. Entonces, no es poca la pega que tiene el presidente electo, y los partidos políticos también tienen sus propios ruidos e incendios internos. O sea, hoy ya sabemos que Chile Vamos tiene a 2 personas encargadas, Javier Macaya y Andrea Valladares, Como nexo, claro. como nexos para ir llevando las listas con los nombres, la articulación de los futuros ministros y ministras que formen parte de la UDI y de Renovación Nacional. Nos queda pendiente, y con esto termino, qué va a pasar con Evópoli. Y si efectivamente Amarillos y Demócratas van a formar parte de la primera línea, podríamos decir, ministerial, con cargos importantes en secretarías de Estado, o más bien van a estar ubicados en una segunda, tercera, cuarta línea quizás de la administración de José Antonio Kast. Reapareció Janet Jara también el día de hoy en esta actividad con su ex comando, completada bailable, no sé qué habrá sido específicamente. Suena como más que nada un epílogo de la campaña presidencial Mauricio Morales, con una Janet Jara que uno le cuesta vislumbrar, estando tan encima de lo que fue una derrota tan contundente, de qué rol va a jugar dentro de la futura oposición. Sí, es muy temprano para definir aquello, pero puede ser, o yo me imagino, que Janet Jara intentará competir en la interna del Partido Comunista. Me imagino que algo de ganas le tiene a la directiva o a la dupla Carmona-Jadwe, por lo tanto no se va a quedar de brazos cruzados y seguramente va a intentar disputar alguna cuota de poder interno. Estos actos que se hacen muchas veces y que son señales de camaradería, no siempre son leídos solamente como actos de amistad, sino que también son interpretados como actos políticos. El mensaje de Janet Jara es que ella sigue vigente, es una política joven en comparación con la directiva del PC, y me imagino que su intención será articular alguna tendencia interna que sea capaz de competir e incluso derribar a la actual directiva encabezada por Lautaro Carmona, que dicho sea de paso, no le facilitaron para nada las cosas, fueron más un obstáculo que un beneficio para la candidata. Tal cual. Sí. Nosotros tenemos nuestra propia completada bailable en un ratito más, Rodrigo Sánchez. Para allá vamos con nuestros outfits navideños. Nuestros outfits navideños, concepto Navidad, porque a nosotros se nos ocurre hacer la fiesta de prensa el día antes de Navidad. Derechamente. Calurosa Navidad. Nochebuena. Rodrigo Sánchez, Mauricio Morales, casi se nos acaba esta primera parte de la semana. Que estén muy bien. Nos Hablamos vemos mañana. Un abrazo. Hasta la próxima. Son las 7 de la tarde con 0.